Uno de los testimonios más nobles dados en favor de la Reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania ante la Dieta de Spira en el año 1529. El valor, la fe y la firmeza de esos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Esta protesta dio a la Iglesia reformada el nombre de protestante, y sus principios son la verdadera esencia del protestantismo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. La providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Carlos V se había esforzado para aniquilar la Reforma. Vez tras vez había parecido inevitable la inmediata destrucción de los que se atrevían a oponerse a Roma, pero en el momento crítico los ejércitos de Turquía aparecían en la frontera oriental, o bien el rey de Francia o el mismo Papa, celosos de la creciente grandeza del emperador, le hacían la guerra, y así, entre el tumulto y las contiendas de las naciones, la Reforma había podido extenderse y fortalecerse. En 1526, la Dieta de Spira había concedido a cada estado plena libertad de asuntos de religión, pero en cuanto desaparecieron los peligros que imponían esta concesión, el emperador convocó una segunda Dieta en Spira, para 1529, con el fin de aplastar a la herejía. Quería inducir a los príncipes, en lo posible por medios pacíficos, a que se declararan contra la Reforma, pero si no lo conseguía por tales medios, Carlos estaba dispuesto a echar mano de la espada. Los papistas se presentaron en gran número a Spira y manifestaron abiertamente su hostilidad hacia los reformadores. A los príncipes cristianos que asistieron a la Dieta incluso se les prohibió que se predicara el Evangelio en sus residencias, pero la gente de Spira estaba sedienta de la palabra de Dios, y no obstante dicha prohibición, miles acudían a cultos que se celebraban en la capilla del Elector de Sajonia. Esto precipitó una crisis. Un comunicado imperial anunció a la Dieta que como la resolución que otorgaba la libertad de conciencia había originado graves desórdenes, el emperador mandaba que fuese anulada. Este acto excitó la indignación. Los romanistas se volvieron más violentos. La tolerancia religiosa había sido implantada legalmente, y los estados evangélicos resolvieron oponerse a la usurpación de sus derechos. El ilustre Federico de Sajonia, antiguo protector de Lutero, había sido arrebatado por la muerte, pero el duque Juan, su hermano y sucesor, había abrazado la Reforma con gran gozo, y aunque era un hombre de paz, no dejó de desplegar gran energía y valor en todo lo que se relacionaba con los intereses de la fe. Los sacerdotes exigían que los estados que habían aceptado la Reforma se sometieran implícitamente a la jurisdicción católico-romana. Por su parte, los reformadores reclamaban la libertad que previamente se les había otorgado. No podían consentir en que Roma volviera a tener bajo su dominio los estados que habían recibido con tanto regocijo la palabra de Dios. Finalmente, como una concesión, se propuso que en los lugares donde la Reforma no se había establecido, el edicto de Worms se aplicara con todo rigor, y que en los lugares donde la gente se había apartado de él y donde no se le podría hacer conformarse a él sin peligro de revuelta, por lo menos no se introdujera ninguna nueva reforma, no se predicara sobre puntos controvertidos, no se hiciera oposición a la celebración de la misa ni se permitiera que los católicos romanos abrazaran el luteranismo. Para gran satisfacción de los sacerdotes y prelados papistas, la Dieta aprobó esta medida. Si se aplicaba este edicto, la Reforma no podría extenderse en donde no había llegado todavía, ni establecerse sobre sólidos fundamentos en los países donde ya existía. Quedaría prohibida la libertad de expresión. No se permitirían las conversiones, y se exigía a los amigos de la Reforma que se sometieran inmediatamente a estas restricciones y prohibiciones. Las esperanzas del mundo parecían estar a punto de extinguirse. Cuando el partido evangélico se reunió para deliberar, los miembros se miraban unos a otros con manifiesto desaliento. Todos se preguntaban unos a otros, ¿qué se debe hacer? ¿Debían someterse a los jefes de la Reforma y aceptar el edicto? En esa crisis tremenda en extremo, cuán fácilmente hubiera sido para los reformadores persuadirse por un curso de acción errado. Cuántos excelentes pretextos y hermosas razones podrían haber encontrado para la sumisión. A los príncipes luteranos se les garantizaba el libre ejercicio de su religión. El mismo favor se hacía extensivo a sus súbditos que, con anterioridad al edicto, hubiesen abrazado las posturas reformadas. ¿No podían contentarse con eso? ¿De cuántos peligros los libraría su sumisión? Abracemos la paz. Aceptemos el ramo de olivo que nos brinda Roma y restauremos las heridas de Alemania. Con argumentos como estos, los reformadores hubieran podido justificar su sumisión y entrar en el sendero que, infaliblemente y en tiempo no lejano, habría destrozado su causa.
Aceptar el convenio propuesto habría sido una virtual admisión de que la libertad religiosa debía limitarse a la Sajonia reformada, y de que en el resto de la cristiandad la libre investigación y la profesión de la fe reformada serían crímenes dignos del calabozo o la hoguera. ¿Consentirían ellos en una libertad religiosa localizada? ¿Declararían con esto que la Reforma ya había logrado su último converso y conquistado su última pulgada de terreno? ¿Podrían los reformadores haberse declarado inocentes de la sangre de los centenares y miles de luchadores que, perseguidos por semejante edicto, tendrían que deponer sus vidas en los países papales? Esto hubiera sido traicionar, en esa hora suprema, la causa del Evangelio y las libertades de la cristiandad. Los príncipes dijeron: rechazamos este decreto. En asuntos de conciencia, la mayoría no tiene poder. Proteger la libertad de conciencia es un deber del Estado, y este es el límite de su autoridad en materia de religión. Todo gobierno secular que intenta regular o imponer las observancias religiosas por medio de la autoridad civil sacrifica el principio verdadero por el cual lucharon tan noblemente los cristianos evangélicos. Los papistas resolvieron suprimir lo que consideraban una atrevida obstinación. Para empezar, procuraron sembrar disensiones entre los que sostenían la Reforma e intimidar a quienes aún no se habían declarado a favor de ella. Por último, los representantes de las ciudades libres fueron citados a comparecer ante la Dieta y se les exigió que declarasen si accederían a las condiciones de la propuesta. Al ser llevados para que decidieran, casi la mitad de ellos se puso del lado de los reformadores. Los que así se negaron a sacrificar la libertad de conciencia y el derecho al juicio individual, hartos sabían que su actitud les acarrearía críticas, condenación y persecución. Uno de los legados dijo: o debemos negar la palabra de Dios o ser quemados. El rey Fernando, representante del emperador ante la Dieta, vio que el decreto causaría serias divisiones a menos que se indujese a los príncipes a aceptarlo y apoyarlo. Suplicó a los príncipes que aceptasen el decreto, asegurándoles que este acto llenaría de regocijo al emperador, pero estos hombres leales reconocían una autoridad superior a todos los gobernantes terrenales y contestaron con toda calma: nosotros obedeceremos al emperador en todo aquello que contribuya a mantener la paz y el honor de Dios. Finalmente el rey manifestó al elector y a sus amigos, en presencia de la Dieta, que el edicto sería promulgado en la forma de decreto imperial y que lo único que les quedaba era someterse a la decisión de la mayoría, y habiéndose expresado así, salió de la asamblea sin dar oportunidad a los reformadores para discutir o replicar. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.